Muy bien, vamos a continuar con un primer caso de una política de inventario base. Esta requiere las siguientes consideraciones: que la demanda sea variable, que la demanda sea aleatoria, continua, tenemos un tiempo de entrega que es constante, es determinístico, la dependencia de los productos es dada, es independiente pues, la revisión de los inventarios es continua, tenemos una sola locación para recibir el producto, tenemos una capacidad o recursos en general ilimitados, no se presentan descuentos por parte del proveedor, el exceso de demanda no se tiene en el caso de lotes perdidos, no se maneja un producto como perecedero, el horizonte de planificación es infinito, el número de productos es uno solamente y la forma del producto es de que es una sola etapa, se elabora en una sola etapa. Muy bien, en el caso de la política de inventario base, esta considera en esencia estar ordenando uno por uno. Es decir, si me consumen o se me demandan 100 productos a mí, yo también voy a ordenar 100 productos a mi proveedor. Si me consumen 50, yo ordeno 50 a mi proveedor. Es uno por uno. Por ejemplo, lo pudiéramos representar gráficamente de la siguiente manera. Aquí en la zona de la demanda tenemos cómo se presenta la demanda de ese producto, la cual inmediatamente es ordenada a nuestro proveedor en la misma cantidad, es decir, vean la longitud de las flechas en color rojo con respecto al azul. Cada vez que se presenta una demanda, también se presenta una orden de resurtimiento con el proveedor en la misma frecuencia, en el mismo volumen. A su vez, se espera que haya un lead time, es decir, un tiempo de entrega posterior al pedido. Por ejemplo, si esta primera flecha en color azul refleja la orden cuando se presentó esta demanda, esta orden va a estar apareciendo en nuestra planta, en nuestra empresa, un tiempo posterior equivalente al lead time, el tiempo de entrega. Por lo tanto, aquí yo estaría ya viendo el recibimiento de ese producto en un tiempo posterior, ¿sí? Lo mismo pasa con la segunda flecha en azul, que es de volumen menor, pero estaría llegando después del lead time, de un tiempo de entrega. Entonces, yo tendría como reflejo ya en mis inventarios la siguiente esquematización. En color verde tenemos el cómo se comportaría nuestros inventarios manteniendo una posición de inventario constante, la cual va a ser calculada a través del inventario base, es decir, S mayúscula asterisco. Esa es la cantidad que vamos a calcular, la cantidad con la que tendríamos que tener como inventario base siempre en nuestra planta. De tal forma que si para el primer periodo, cuando se presentó esta demanda, ordenamos, pues evidentemente mi inventario se redujo porque yo tuve que entregar esas piezas a mi cliente. Y luego tuve un segundo pedido, se vuelven a bajar mis inventarios como en esta zona, ¿sí? Pero posteriormente ya llegaron los pedidos que habíamos hecho conforme se presentó la demanda, por lo tanto mi inventario sube hasta que se logra recuperar con respecto a la posición base de inventario. Entonces, por un lado, en línea constante está reflejado el inventario a la mano que tenemos disponible en el almacén y por otro lado, en una línea punteada se reflejaría el inventario base que busca tener la empresa, ¿sí? Al cual tiene que estar llegando para considerar, digamos, que tiene inventarios estables. Entonces, para esta política de inventario base, vamos a definir la posición de inventario, la cual permanece constante para ese inventario base, y vamos a definir cuándo la vamos a utilizar. En algunas situaciones es más recomendable para las empresas, sobre todo cuando les interesa siempre tener un inventario consistente, que no quieren quedar mal con sus clientes y por lo tanto requieren estar inmediatamente ordenándole a sus proveedores cuando se consumió parte del producto. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo vamos a fijar el inventario base? Es decir, ese asterisco, ese mayúscula asterisco. Bueno, lo que se buscaría es cubrir la demanda potencial sobre el periodo de lead time. Es decir, si lo que tarda en llegar el pedido por parte de mi proveedor, ese tiempo que tarda en llegar voy a considerar la demanda que se pueda presentar
para poderla cubrir con inventario, que no me quede con piezas faltantes. ¿De acuerdo? Aquí se utiliza un concepto que se conoce como el nivel de servicio o level of service en inglés, el cual es establecido entre empresa y cliente o en su caso empresa y proveedor. ¿A qué se refiere el nivel de servicio o level of service? Es el porcentaje de las veces que está asegurado el cumplimiento cuando se somete un pedido. De tal forma que si una empresa con su cliente establece un nivel de servicio o level of service del 90%, significa que está comprometido a cumplirle el 90% de las veces la cantidad y los pedidos que genere ese cliente, pero que existe un 10% de posibilidad de que no los pueda cumplir. Es decir, tanto el cliente asegura un mínimo de cumplimiento, en este caso 90%, pero también el proveedor asegura que puede haber ocasiones donde no va a poder cubrirlo y se da un margen de error, digamos, del 10%. Entonces, este esquema de trabajo de nivel de servicio es muy utilizado para este tipo de políticas de inventario base. Entonces, el nivel de servicio aquí es definido como la probabilidad de no quedarse con piezas faltantes, ¿no? Con piezas que no podemos cumplirle a nuestro cliente. Es decir, la probabilidad de que el promedio de la demanda en el lead time sea menor o igual que el inventario base. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Aquí, ¿cómo vamos a generar este valor? Ese nivel de servicio lo define, uno, el cliente en concordancia con la empresa o nosotros con el proveedor, ¿sí? Es decir, es una decisión gerencial, es una decisión corporativa tal vez, o en su caso podemos estimar ese nivel de servicio utilizando un valor que se conoce como la razón crítica, critical ratio, ¿sí? Entonces, uno, o lo hacemos por una decisión gerencial o lo hacemos utilizando la razón crítica. Entonces, el nivel de servicio óptimo que vamos a estimar va a ser igual a la probabilidad, como lo decíamos, de que el promedio de la demanda en lead time sea menor que el inventario base, y esto también se puede estimar con la razón crítica, el critical ratio, es decir, utilizando el valor de lo que cuesta tener piezas en inventario, ¿sí? Sobre el valor de lo que es el piezas en inventario más el costo de poner una orden. Aquí el nivel de servicio es la probabilidad de que no nos quedemos con piezas faltantes y que esto ocurriría durante el periodo de resurtimiento del lead time. Para el cálculo del inventario base vamos a requerir la siguiente información. El inventario base, es decir, S mayúscula asterisco, va a ser igual a la demanda esperada durante el lead time más el nivel de servicio en un factor de seguridad, es decir, K subíndice loss, el cual nos indicaría el factor de seguridad que se quiere utilizar dado que ya se sabe el nivel de servicio. Por lo tanto, si yo quiero manejar un 90% de nivel de servicio, este factor nos va a representar esta información. Y esto multiplicado por la desviación estándar de la demanda durante el lead time. Esa sería entonces la forma que vamos a estar utilizando, ¿sí? A esto que estoy marcando en color rojo se conoce como inventario de seguridad. Porque si lo apreciamos, en realidad lo que yo estoy definiendo como inventario base es la misma cantidad de demanda que se consume regularmente para el periodo en que tardan en llegar mis piezas, es decir, la demanda esperada sobre el lead time. Pero a esa demanda le estoy agregando una cantidad adicional, la cual va a ser mi seguridad, mi inventario de seguridad. Si lo quieren ver así, es una especie de buffer o de colchón para amortiguar variaciones que pueda haber debido a la demanda. Entonces, vamos a trabajar en encontrar estos valores. Pero aquí es importante repasar que estos valores nos los va a proporcionar los mismos datos históricos, pero también si nosotros hicimos, por ejemplo, el cálculo de los pronósticos de esta demanda, si recordamos en el caso de la unidad 2,
nosotros ahí generábamos una estimación de la raíz del error cuadrado medio estimado, ¿sí? Este RMSE me va a servir para estimar justamente la desviación de la demanda sobre el lead time. Es decir, si no tengo este dato, pueden utilizar ustedes el RMSE para suplirlo. Ahora bien, ¿qué les recuerda esta fórmula? Les recuerda la fórmula de la estandarización, donde cualquier variable, a la hora que le restamos su media y la dividimos sobre su desviación estándar, estamos estandarizando esa variable. Independientemente si estamos hablando de tiempo, dimensiones, volumen, lo que sea, lo estamos estandarizando para aproximarlo a una distribución normal. Pero de aquí podemos despejar nosotros esa variable x y encontraríamos que x va a ser igual a la media más z que multiplica sigma. Entonces, esta fórmula es equivalente a la fórmula del inventario base, que está aquí a la derecha. En lugar de x tenemos S mayúscula asterisco. En lugar de mu, tenemos mu sobre la demanda de lead time. En lugar de Z tenemos el factor de seguridad, K subíndice loss, y en lugar de sigma tenemos la desviación estándar propiamente de la demanda sobre el lead time. Entonces, esto no es otra cosa más que despejar de la fórmula de estandarización. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos en una empresa que se tiene una demanda diaria que sigue una distribución aproximadamente normal con media de 100 y desviación estándar de 15. El lead time es de 2 días. El costo de tener piezas en exceso en nuestro inventario es de $5 por unidad por día. El costo de tener piezas faltantes es de $25 por unidad por día. Por lo tanto, aquí tendríamos que convertir las unidades de media y de desviación estándar a el periodo del tiempo de lead time. Si estamos hablando que es demanda diaria y el lead time es de 2 días, vamos a subirlo de 1 día a 2 días. Por lo tanto, la media la vamos a multiplicar por 2, como lo veíamos en el video anterior. Es decir, 200 va a ser la demanda para el periodo de lead time y la desviación estándar para el mismo periodo de lead time va a ser 15 por raíz de 2, es decir, 21.2. Utilizando la fórmula de la razón crítica, critical ratio, encontramos que el costo de quedarnos cortos por una pieza es de $25 por unidad sobre $5 que representa el tener piezas en inventario más $25 por tener piezas faltantes. El critical ratio por su parte va a ser 0.833. En otras palabras, yo quiero utilizar una probabilidad de hasta el 83% de cumplir al cliente su demanda, pero va a haber una probabilidad de aproximadamente 16.67 de que no pueda yo cumplir esa demanda en el periodo de lead time. Por lo tanto, esa probabilidad, utilizando la función normal inversa, encontramos que eso corresponde a un valor de z de 0.967. Es decir, con esta información sustituimos en la fórmula de la inventario base 200, que es la media ya ajustada al periodo de lead time, más el valor de z, que es 0.967, multiplicando a la desviación estándar sobre el lead time. Entonces tendríamos que el inventario base va a ser igual a 220.5 unidades. O, dicho de otra manera, 221 unidades, que sería el inventario que siempre tiene que estar en la empresa. ¿De acuerdo? Solo una pequeña corrección aquí. Anteriormente mencioné CS como el costo de poner una orden. En realidad es el costo de tener piezas faltantes sobre el costo de tener piezas faltantes más el costo de tener piezas de inventario en exceso. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, esto lo pueden corroborar en Excel ustedes. Permítanme.